Gemavi es presentado por Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Aseguradora Yacyretá, te acompañamos siempre. MC Group, cargas y encomiendas, justo a tiempo. Tupiru Villá, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Isuzu, para los que son 4 por todo, como vos. Cooperativa Capiatá, juntos alcanzando metas. Muy buenas noches, bienvenido a Gemavi. Buenas noches, Noelia, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán. Un saludo a todos nuestros seguidores de la media cadena de comunicación. Súper bien, Germán. ¿Y vos? Aflojó un poco el frío, ¿eh? Está muy agradable realmente. ¿Verdad que es importante sí, eso? así es. A pesar pero que igual, la semana que viene vuela una bolita, pero... con todo, a cuidarse igual, a abrigarse y por sobre todo a tener mucho cuidado con el tema de la influenza. La influenza. Sí, está hay que fuerte. hay que vacunarse contra la influenza. Bueno, en la primera parte del programa vamos a hablar con referentes del Partido Colorado, Noelia. La política se está de pasito a pasito calentando. Ya falta un año nada más. Poquito. Exactamente a esta época del año que viene va a ser la interna de todos los partidos y movimientos. Y bueno, entonces queremos hablar con las personas que van a estar en esa interna. Me refiero a dos candidatos. No me gusta decir precandidatos, Noelia. Sí, dijiste el otro día, ya son candidatos. Sí, son candidatos, no hay pre. ¿Pre de qué? ¿Pre de qué? Son candidatos. Uno en la interna, luego en las generales, son electos. Pero ¿pre de qué? Entonces, yo nomás le digo personalmente candidatos. Juan Villalba, buen día, ¿cómo estás? Perdón, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Germán? Un placer estar contigo. Señorita Noelia, a las órdenes. Muchas gracias por la invitación. Hugo Ramírez, ¿cómo estás? Buenas noches. Contento, Germán, de estar acá contigo, con Noelia y con el compañero amigo Juan Villalba, con la audiencia también. Bueno, los dos son de Fuerza Republicana. Sí, señor. Ustedes dos, en teoría, habrían hecho, me dijo Dani Centurión, un acuerdo entre los tres que decían, bueno, vamos, que cada uno haga su campaña y que en un momento dado, no me dio tiempo, pero probablemente dijo unos meses, se iba a hacer de alguna forma, ver quién estaba mejor posicionado, se le apoyaba a ese y los otros dos descabalgaban. ¿Eso fue así o no? Hugo. Sí, así primero. es. Eso es así. Nosotros hicimos un acuerdo, primero una conversación previa en mi domicilio a pedido de Dani Centurión, luego nos reunimos con el Toro Velázquez, que también fue a pedido de Dani Centurión, para que sea garante de un acuerdo que pueda dar a la disidencia una candidatura única que permita tener chances electorales y reales de poder ganar a un oficialismo duro, consolidado, con la estructura del Estado, del partido, con la municipalidad, con el aparato municipal, y que tiene el objetivo de ser un movimiento y a través del movimiento un partido hegemónico en el poder. Eso fue así, que cada uno salga a hacer su campaña, eso le iba a dar musculatura a la disidencia, donde íbamos a construir nuestra propia adhesión y también recoger el enojo que genera siempre el oficialismo. Íbamos a, conjuntamente con los líderes del movimiento, a hacer una reglamentación que permita que ese trato sea justo, y ahí el mejor posicionado iba a ser el candidato de la disidencia y nosotros íbamos a acompañar sin ningún tipo de condicionamiento. Pero después nosotros nos enteramos por los medios de comunicación que el compañero Daniel Centurión lanzaba su candidatura a intendente con la conformación ya de un equipo político, designando jefe de campaña y demás. Eso hace que hoy podamos entender y decir que no nos vengan después a acusar a nosotros de que queremos dividir la disidencia. Ahora, Hugo, quiero entender nomás la diferencia y irme al caracú del tema. Vos decís que el error de Dani fue haberse lanzado, pero sin embargo ustedes se dieron un tiempo para hacer campaña. ¿Cuál es el pecado de lanzarse si ustedes iban a estar en campaña entre ustedes? Él se lanza como el candidato oficial de la disidencia y hay que comprender que él es el candidato oficial de Mario Abdo Benítez, no de la disidencia. ¿En qué momento se manifiesta eso, Hugo? Se manifestó en la primera ¿quién reunión. dice eso? Esto es importante entender y te agradezco muchísimo la pregunta y el reiterado agradecimiento por el espacio. Es importante entender que Mario Abdo Benítez es uno de los líderes
y referentes más importantes de la disidencia colorada. Conjuntamente con Hugo Velázquez, creo que son los dos únicos posibles articuladores de una gran estructura política que pueda enfrentar al oficialismo. Pueden haber muchos candidatos, pero los dos articuladores son Marito y Hugo Velázquez. Creo que Marito tiene que constituirse como un gran líder que pueda dejar la cancha libre y las posibilidades para todos los que quieran candidatarse, y luego el que construya músculo político y adhesión popular, que sea finalmente el candidato que todos apoyemos, y no patrocinar candidaturas anticipadas, porque si vamos a caer en ese error, nos vamos a convertir en el cartismo 2.0, en las imposiciones. Y la disidencia se caracteriza por un pensamiento crítico, por tener la libertad de acción y en alguna manera también por tener la visión colectiva, porque todos compartimos ánimos y maneras de pensar, comportamientos y formas de ver la política desde la disidencia. Entonces creo que existe la posibilidad real de que todos vayamos unidos, pero los líderes tienen que constituirse como los articuladores reales y no jugarse en el partido pequeño porque sos tu compadre o porque es su exministro, porque si no vamos a quedarnos en el mismo error del oficialismo y vamos a convertirnos. Ahora, Hugo, Sí. yo también sé, vamos a decir, porque manejo información, hablo con los actores, hablo Claro. con los referentes, de que el preferido de Marito es Dani Centurión. Ahora, ¿dónde se manifestó o cómo se manifestó eso oficialmente? O sea, En la primera reunión que la disidencia se reagrupó, que fue en San Bernardino. Yo recuerdo que fui con el Toro, conversamos con él, estábamos muy entusiasmados, decididos a ayudar a la disidencia colorada, a marcar los pasos a una entusiasmada oposición al gobierno, de una dirigencia colorada que quería contribuir desde la oposición, y en ese mismo acto Marito ya lo anuncia a Dani como candidato a intendente municipal del eso oficialismo. recuerdo. Sí, sí, sí. Que fue en Tatano. En Tatano, Sí. en Tatano. Sí, sí, Luego eso- ahí eso hubo recuerdo, sí. Entonces vos te referías a eso, Hugo. No, y después continuó con el mismo... Pero vos mencionás ese hecho como un hecho público. Ahí vos y todos los referentes políticos de la disidencia, los medios de comunicación y los que tuvieron la capacidad o la posibilidad de escuchar, se dieron cuenta que ahí se oficializaba la candidatura de Dani Centurión. Nosotros hicimos nuestro reclamo de manera adecuada y por el canal correspondiente, y luego iniciamos esa mesa de diálogo que finalmente luego se rompe con el anuncio, creo que con Vince, de la candidatura de Dani, la conformación de un equipo político que ya le iba a acompañar, oficializando de esa manera la candidatura de Dani Centurión como candidato a la intendencia por el movimiento. Pero no quiero yo venir a hablar de Dani. Yo creo que hay una oposición importante. Primero, Sí. de la unidad, ¿verdad? Lo importante es que tenemos que ser conscientes que la disidencia tiene el desafío de jerarquizar al seccionalero, de tenerlo al seccionalero como una virtud y no como un defecto, de que pueda ser el actor principal de la construcción de una política o de la construcción de un equipo político democrático que se preocupe por el bienestar de los más necesitados y no que sea un simple gerente o referente de procesos electorales y que después tenga que responder a intereses particulares y no a los intereses generales. Ese es el desafío que hoy tenemos desde la disidencia. Bueno, a ver, Juan, como ya todo lo expuesto por Hugo, que creo que vos sentís todo su relato, Tengo más que aportar. a ver, ¿qué tenés? Mira, yo no le culparía del todo a Dani. Dani, desde luego, es una persona que tiene intereses legítimos como nosotros y va a jugar el partido para tratar de traer agua a su molino y va a jugar el partido como para que pueda hacer de que la coyuntura le beneficie a sus intereses. Más bien yo apuntaría a
a Mario Abdo Benítez y a su candidato, que están, Arnoldo Vince, que están apuntando de una manera equivocada. Están queriendo proyectar un perfil presidencialista, ¿verdad?, con un egoísmo tal de que hacen de que sea un tipo de política excluyente, excluyéndole a todos los demás miembros de la disidencia, y encima no tienen en cuenta la urgencia más inmediata que tiene el partido, que son las elecciones municipales, que son ya el año que viene. Acabaste de mencionar que dentro de un año ya vamos a tener candidatos proclamados por el partido, porque las internas van a ser el 7 de junio. Entonces, si tenemos a la vuelta de la esquina unas elecciones y estamos pensando en el 2028, entonces estamos tratando de instalar un perfil presidencialista egoísta. Encima, ese perfil no es independiente, no es autónomo, no tiene liderazgo, porque depende de otro líder que lo instale y depende de que ese líder salga con él a caminar para que pueda tener la repercusión política y mediática que no puede lograrlo solo. Es por eso que yo hago esa diferenciación siempre entre el liderazgo de Hugo El Toro Velázquez, que es una persona autónoma, autosuficiente, con liderazgo y que genera expectativas, con respecto al candidato de Mario Abdo, que es Vince. Entonces, toda esa coyuntura hace de que traten de instalar de manera egoísta, excluyente, a Dani, como si fuese él el candidato ungido. Y no es así. Yo soy de la tesitura, como también ya hemos hablado acá con Hugo y hemos hablado con el Toro Velázquez, de que la disidencia tiene que tener una sola candidatura, una sola lista y una sola chapa, para poder competir con posibilidades reales de poder ganarle al oficialismo corrupto municipal. Porque si vamos divididos, claramente no llegamos. Entonces las reglas tienen que ser claras, tienen que ser precisas. Los linderos tienen que estar marcados para saber hasta dónde llegar y no llegar. Pero si no hay linderos, todo se presupone de que vale cualquier cosa, y eso es una forma ya primitiva de hacer política y tenemos que erradicar. Entonces apunto más hacia la responsabilidad de los líderes de Dani, quienes hacen de que se permita este tipo de conducta, sobre todo excluyente, para buscar evitar la unidad real de la disidencia. ¿Y eso implicó que ustedes se acerquen más a Hugo Velázquez, o están nomás luego más con Hugo Velázquez y no con Vince? Siempre. Y no podría ser esa la razón por la cual Vince dijo, bueno, Ramírez y... Pero ahí quiero colaborarlo con el relato, acá con el permiso de Juan. Cuando nosotros conversamos con el compañero Hugo Velázquez se situó en una posición de articulador. Con Dani presente dijo, yo soy el garante que de acá salga una unidad. Acá ninguno de los tres, todos los que pueden ser mis amigos, pero ninguno de los tres tiene mi preferencia. El que sea el candidato, salgan a construir y después vamos a ver quién es el mejor posicionado. Vamos a ver cuál es la decisión que toma la disidencia, porque recordarás vos, Movimiento de Reconciliación Colorada, cuando iba a haber elección de autoridades para intendentes o diputados, votaban los presidentes seccionales que estaban dentro del movimiento, o en su defecto los coordinadores que tuvieron más votos de cada jurisdicción, para elegir a través de un voto secreto quién iba a ser el candidato. Sí, Nicanor, y coordinador de votos. Claro, Nicanor continuó con el mismo esquema parecido. Después se introdujeron encuestas y el movimiento se tiene que organizar. Esa organización es clave para que las reglas estén definidas, porque vamos a tener el mismo problema. Hoy estamos recorriendo con el Toro toda la República, vamos a tener problemas en Coronel Oviedo, en diferentes ciudades, si no nos anticipamos a los acontecimientos. Y vamos a tener el mismo esquema y el mismo problema si no reglamentamos la manera de trabajar y de operar en la disidencia con la elección del próximo candidato a presidente de la República. Entonces, y más todavía hoy en la situación en que vive la capital. Nosotros podemos tener elecciones. Le escuché al intendente en estos días decir que no iba a renunciar. Yo no veo alguna manera argumentada que vos o que alguien me pueda explicar cómo Nenecho va a salvar esta situación, o cómo Honor Colorado no va a terminar soltándole la mano. Nenecho hoy un riesgo para el partido y un desprestigio para el movimiento Honor Colorado. Es un problema para los asuncenos y para el municipio. Nenecho va a terminar saliendo, o renuncia o se le destituye. Ahí es donde yo quiero que los líderes de la disidencia entiendan la gravedad de la situación. Que nos llamen, que nos sentemos acá. Nosotros no estamos ni en contra de Dani, ni en contra de Marito, ni en contra de Arnoldo. Queremos reglas claras y que las imposiciones
no se vengan a instalar dentro de la disidencia, que acá se elija la candidatura de acuerdo a quién tiene la mejor capacidad, con reglas claras. Las elecciones pueden ser de aquí a 6 meses para terminar el mandato en el hecho. La disidencia tiene que tener una candidatura. Eso es lo más grave, Gemay. Ahora, Hugo, te conozco de la época que andaba con tu papá en la década del 90. Saúl Ramírez, voy a contar más. Saúl Ramírez, Noelia, vos me la vas a conocer. Perdón. Samuel Ramírez, que era presidente nacional Bolivariano número 4, un señor a carta cabal de dimensiones impresionantes. Bueno, vos estás hace mucho en este campo, Hugo. Sí. Juan, vos tenés campañas exitosas, ganaste campañas, o sea, llegaste a donde te candidataste para llegar. Dani Centurión también tiene muchas campañas encima. O sea, acá nadie es junior. No. Todos son senior ustedes. No pueden equivocarse. No podemos. No tienen perdón de Dios si se equivocan. Entonces, ante esa situación, ¿qué? Y tenemos un enemigo principal que es mucho más urgente a la falta de decisión, que es el tiempo o el plazo. Te pusiste a plantear, Gemavi, Noelia, si es que se le destituye a Óscar Nenecho Rodríguez, tiene que haber elecciones sí o sí, en un plazo máximo de 90 días. 90 días. En los 45 primeros días tenemos que hacer internas a toda bala. Y en los próximos 45 días ya las generales. La disidencia tiene que sí o sí articular una manera para poder ver qué candidato completa el periodo del intendente destituido. Lo mismo el oficialismo, lo mismo la oposición. Por eso yo siempre destaco el egoísmo de los líderes. Porque yo no le culpo mucho a Dani. Porque Dani también tiene una cierta jerarquía que respetar. Depende de un líder. Pero el egoísmo de los líderes que incluyen esa línea recta o el árbol genealógico que le imponen a él es el problema. Juan, que ellos decidieron, hablando mal y pronto, ningunearle nomás ya a ustedes y que apuntalarle a Dani, Toicola y Coa, y que ustedes o se queden por el camino o terminen apoyándola a él. Y ese es el egoísmo que te estoy hablando. Esa es la parte que quiero que me digan. Y ese es el egoísmo que te estoy diciendo, Gemavi. No podés empezar a querer construir imponiendo una candidatura y dejarle de lado a los demás que también pretenden, o no, ni siquiera a los que pretendan, a los líderes. O sea, Juan, que representan a ciertos movimientos. Directamente los responsables acá serían entonces Mario Abdo Benítez y luego Arnoldo Vince. ¿O quiénes serían los responsables? Mario Abdo Benítez es el líder, porque como te dije, Gemavi, en estos días en radio, Arnoldo Vince, si sale solo a caminar, no genera ni una sola expectativa, no te llena ni una reunión de comisión vecinal, no tiene la misma expectativa que te genera otro candidato potencial a la presidencia de la República como lo del Toro Velázquez. Arnoldo Vince depende exclusiva y netamente de Mario Abdo. Ahora, Arnoldo Vince tuvo más de 400.000 votos. Está bien, tuvo 400.000, pero ya en una estructura servida que le había dejado el Toro. Pero tuvo muy poco tiempo para también, hacer esa campaña. Por eso te digo, Juan. Pero ahora hay que construir, los liderazgos se construyen. La musculatura política hay que ejercitarla para poder tener. Mira que en la encuesta figura bien Arnoldo Vince. Está bien, puede figurar bien. Yo no voy a ser defensor de Vince, ¿verdad? Pero mira, lo que te quiero una decir cosa es que es ser buen candidato, otra cosa es ser líder. Esa es una gran diferencia, Gemavi. Una cosa es ser buen candidato, que los números te den, pero otra cosa es líder. Santiago Peña tenía muy buenos números, es más, esos números se corroboraron después con su victoria. Es líder, depende de sí mismo. ¿Tiene la autonomía y la autosuficiencia? ¿O tiene que rendir pleitesía o pedir permiso a quién? Todos sabemos a quién. A Horacio Cartes. Y eso es lo que no queremos que pase. Me parece a mí que es importante hacer esa reflexión contigo, Germán y Noelia. Creo que para tener un proyecto exitoso, uno tiene que construir una fuerza de igual potencia y con la misma organización que la estructura que hoy está manejando el poder. Él tiene el poder de la República, el poder del partido, la estructura municipal, para lo cual todos los actores son fundamentales. Juan, Hugo Ramírez, cualquier dirigente de la seccional que pueda colaborar 5 o 6 votos va a ser clave para la victoria, sea la candidatura de Hugo, de Juan, de Dani o de cualquiera. Hoy no estamos en un momento de excluirle a ningún dirigente. Y como te dije, nosotros no podemos lanzar candidaturas anticipadas. Hoy, si vos me preguntas quién es tu candidato, mi candidato es Hugo Velázquez.
Pero hoy la prioridad nuestra con el Toro es las municipales, porque finalmente van a ser los concejales y los intendentes los que van a empezar a brindarnos estructura política para poder pensar en el 2028 con una buena candidatura, poder ganar primero las internas y después las generales. Y nosotros no le podemos excluir a Lilian Samaniego, por ejemplo, de la disidencia. Nosotros no le podemos excluir a otro que tiene pretensión de ser presidente de la República, a Petengil. Y Hernando Samaniego, que se lanzó ayer. A Arnaldo Samaniego. Claro. Nosotros no le podemos incluir a Arnaldo Samaniego, un potencial candidato. Se lanzó. Que tiene que sentarse. Ayer o anteayer se lanzó. Sí. Que tiene que sentarse y hablar con nosotros y nosotros con él. Cualquier dirigente es importante. Y nosotros, ¿a qué me refiero? No se pueden lanzar candidaturas anticipadas. Nosotros no podemos cerrarle las puertas a Lilian, que quiere ser presidenta. Fue la única mujer presidenta del Partido Colorado. A Petengil, que fue el candidato a senador más votado de la lista de Fuerza Republicana y que tiene intenciones de ser presidente de la República. Yo te estoy hablando como un afinado fanático de Hugo Velázquez. Creo que esa es la construcción que nosotros reclamamos. Acá no es nada personal, sino es una cuestión institucional de la disidencia. La disidencia hoy tiene la responsabilidad de rescatarle al partido. No es una cuestión de Hugo, de Juan, ni de Dani. Es una cuestión institucional. Recuperar un partido que pueda construir sus liderazgos de acuerdo a lo que son y a la capacidad que tienen de generar expectativas para mejorar la calidad de la vida de la gente, no de acuerdo a lo que tienen o de acuerdo a la obediencia a un financista. Ese es el desafío de la disidencia. Y ahí necesita de todos los actores. Y no solamente de los presidenciables. No, de todos. También de los líderes de movimiento. ¿Cómo vamos a pegarnos el lujo de poder descartarle a un Juan Afara, al propio Arnaldo Samaniego, que independientemente de si quiere o no ser intendente de Asunción... Se lanzó ya. Se lanzó, bueno, también él está liderando un movimiento, su propio movimiento, y hay otros movimientos regionales o departamentales que comulgan con la disidencia. Entonces, la misión es aglomerarlo a todos. Sí. Y de ahí empezar a construir musculatura política, empezar a construir las bases. Y para construir las bases, para una posible candidatura presidencial, necesariamente tenés que construir y ganar la mayor cantidad en los distritos para que allí empieces a solidificarte políticamente. Y ese es el error, creo yo, desde la filosofía que se implementa desde este lado del escritorio, como lo hacemos nosotros, pensando en los amigos y en los dirigentes que tienen legítimo interés para ser concejales, intendentes y formar la estructura, que estar pensando ya en el 2028. Imagínate, Noelia, que esta disputa hay en Asunción, sí, que es la sede o la ciudad donde vive el 90% de los dirigentes de la disidencia colorada. ¿Cómo va a ser en el interior? Y él, en octubre del año que viene, cuando se cuenten quién ganó cada candidatura, de qué movimiento ganó cada candidatura, ahí ya se va a echar suerte a la mano de la disidencia colorada. Sí. ¿Qué pasa si la disidencia gana en el 10, 15 o 20% nomás de las ciudades? Y en Asunción, en donde están todo el día, no se ponen de acuerdo. Imagínate lo que va a ser, no sé, en Ibirarobaná, o en Cerrito, o en Laurel, en Bucú. A ver, hacemos una breve pausa y continuamos hablando de la interna municipales del Partido Colorado. Hablemos de Tupí, liquidamos todo, la fiesta de descuentos más grande del país en su segunda edición del año. Solo hasta hoy domingo 29 de junio, en tu tienda web www.tupi.com.py, descuentos reales y precios que solo en Tupí podés conseguir. Disfrutar las ofertas en miles de artículos con descuentos al contado y hasta en 15 cuotas en lavarropas, secarropas, celulares, camas, televisores, estufas y muchísimo más. Y recordá que podés comprar online las 24 horas.
Con envíos a todo el país, Tupiru Villá, 29 años, llenando tu hogar de felicidad, la gente sabe. Isuzu es la respuesta si necesitas una camioneta con aguante. Retira tu Isuzu D-Max sin entrega inicial y maneja una 4x como vos. Representa y distribuye Automotor. Bueno, Juan, no me queda claro todavía cómo van a solucionar. Yo quiero que me hablen ya ahora con lo consumado, que es lo que me acaban de escribir, de aquí para adelante. Y hacer lo más práctico posible. Dale. Que se reúna el Marito, el Toro Velázquez, un whiskycito de por medio, se ponen de acuerdo y se soluciona el problema. Se le invita también a Lilian, a la otra posible presidenciable, y los líderes de los otros movimientos y nos ponemos de acuerdo en una mesa así como esta. Esa es la solución, tan fácil, tan práctica. Pero depende de la voluntad de aquel que prefiere una filosofía egoísta e excluyente. Ellos hablan, ¿verdad? No Claro que se hablan, yo estoy seguro que se van a hablar. Pero todavía no está esa reunión. Todavía no. No, creo que tampoco esto es un divorcio litigioso. Esto es un impasse que se da en cualquier movimiento que tiene una gran envergadura, que tiene mucha dirigencia, donde existen muchos liderazgos, que los liderazgos siempre chocan. Y bueno, es cuestión de que los líderes nos convoquen, nos vamos a sentar, nos vamos a poner de acuerdo y poner reglas claras nomás. Cuando vas a jugar fútbol o vas a cambiar alguna regla del fútbol, se avisa, se aclara, así como se introdujo el VAR, bueno, que se decía cómo se va a hacer la elección del candidato, y bueno, y todos juntos vamos a empezar a construir y a definir las candidaturas. Y ese tiene que ser el ejercicio que nos permita tener paz y tranquilidad en la elección de la figura más importante que va a ser nuestro candidato a presidente de la República. Creo que este es un ejercicio que puede servirnos para modernizar la manera de elegir los candidatos a representarnos. Imagínate, Noelia, lo que están jugando los colorados, Sí. en este caso la disidencia, es la siguiente. Asunción es el lugar donde el Partido Colorado es más grande de la República. Tiene 5 de 7 diputados. Sí. 5 de 7. Tiene 15 o 14 concejales. 15 concejales. 15. Sí. De 24. Mayoría. Y la disidencia, Marito le ganó teniendo un presidente seccional hace 7 años, le ganó a Santipeña por 38,000 votos. Solo en Asunción. O sea, así de fuerte es potencialmente La disidencia. la disidencia. Potencialmente. Así mismo. Porque si siguen así, esa potencialidad se fuma. Esa ¿verdad? unión. Entonces, ustedes están conscientes, ustedes están sentados y que son parte de una ciudad que es probablemente la ciudad más colorada. No sé si probablemente, porque en Cazapá hay muchas, en Paraguarí también hay muchas ciudades que son muy coloradas, pero en porcentaje y en cantidad de diferencia de votos es... Mira, Asunción, su último padrón en las últimas elecciones eran 265,000 colorados inscriptos. Ahora, cuando se haga el último cierre, vamos a rebasar los 300,000 colorados. Y si en unos poquitos no nos podemos poner de acuerdo, ¿qué cree que los 300,000 van a empezar a votar de manera disciplinada? Lo primero que van a ver es el descalabro y van a empezar a castigar. Y nosotros tenemos a cuesta una administración desastrosa de Óscar Nenecho Rodríguez, que no solamente va a ser una mochila para el oficialismo, es una mochila para el partido en las generales. Porque en el hipotético caso de que sea Hugo Ramírez o sea yo el candidato del partido para las generales contra la candidatura de la oposición, lo primero que van a tratar de endilgarnos es la desastrosa administración de Óscar Nenecho Rodríguez, miembro integrante del Partido Colorado, y nosotros vamos a tener que ver la manera de bailar o tener el juego de cintura para poder esquivar esa desastrosa administración que nos va a legar. Ese no es un problema solamente del oficialismo, no es un problema solamente de Horacio Cartes, es un problema de todos. Y que ahora, ya viendo ocurrido todo lo que pasó en las últimas semanas, ¿qué plantean ustedes ahora? Vamos a suponer que Dani está acá enfrente y entre ustedes van a solucionar.
Mira, ¿Qué le plantearían usted a... Un whiskycito por medio real. No, Whiskycito de por medio. yo Siempre no, ¿verdad? whiskycito de por medio. Sí, y aparte yo también tengo una duda ahí, si es que, porque Sí. Dani Centurión nos había dicho la última vez que le mensajeó a Hugo Ramírez y le dejó en visto. No sé si Ah, hasta sí, ahora así sí dijo. nunca le No, eso respondió. yo no Sí. le respondí, pero nosotros nos sentamos en Yo una era el mesa. intermediario ahí. Y nosotros nos sentamos en una mesa y teníamos que cumplir el acuerdo. Y el acuerdo no se cumplió. Nosotros tenemos que sentarnos y tener garantes de que la palabra empeñada va a funcionar. Yo esto veo como una incertidumbre, pero las incertidumbres no hay que ver solamente como un momento peligroso, sino como una oportunidad. Veo que también es una oportunidad para corregir los errores y solidificar a la disidencia. Todos entendemos que divididos perdemos chances reales de poder llegar al poder. La disidencia tiene que ir unida para enfrentarle al oficialismo. Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo y que los líderes asuman su responsabilidad de liderar este proceso y de acompañar estas candidaturas a intendentes municipales en toda la República. Priorizar las candidaturas a intendentes y a concejales municipales. Vos me preguntás, Dani, y te digo yo, para mí se incumplió la palabra y un mensaje de WhatsApp no resuelve el problema. La palabra se incumplió. En mi casa se habló, nos fuimos y de garante estuvo Hugo Velázquez. Si vos te vas y te comprometés con alguien y después públicamente te enterás que ese compromiso se rompió y te escribe un WhatsApp, ¿te parece la envergadura del acontecimiento con un mensaje de WhatsApp? Me parece que no es lo correcto, ¿verdad? O sea, me Claro, parece pero que... lo que da a entender es que como que vos lo que estabas un poco más pichado nomás, ¿verdad? Pero Por esto lo no que es una pasó cuestión de, esto y no es una cuestión que de no sa- pichadura, esto es una cuestión de conversar. Y te voy a dar como ejemplo, cuando Dani Centurión iba a ser candidato a intendente, los concejales nomás, y Marito ya tenía cierto afecto o mucho afecto ahí. Y Nenecho le duerme. Yo estaba en el movimiento No Colorado. El mayor articulador para Dani fui yo. En las elecciones municipales anteriores, el que marcaba mejor en las encuestas para enfrentarla en Nenecho era yo. Me voy y renuncio a favor de Dani Centurión. O sea, existen testimonios de que nosotros cumplimos nuestra palabra. Y preguntarle al propio Dani, y preguntarle a él. Nosotros cumplimos, nosotros somos hombres de palabra. No voy a terminar siendo 5 años y medio presidente de la Junta Municipal de los 12 que estuve si yo no tengo palabra. O sea, eso es lo que más a vos te duele, Hugo, porque le veo a Juan que está un poco más relajado y que trata de intermediar entre Pero ustedes ahí. ¿verdad? atendé, Noelia, Sí. atendé una cosa. Yo le entiendo perfectamente bien a Hugo porque yo estuve presente ahí. Y yo estuve contando en estos días justamente cómo se maquinó aquella vez que A nosotros nos contó. Nenecho le durmió a Dani. Fíjate, en esa semana, Arnoldo Vince publica el candidato a intendente de la disidencia, Dani Centurión. El jefe de campaña capital de la disidencia, Mauri Espínola. Después se incorpora como apoderada general de la disidencia la doctora Cecilia Pérez, conjuntamente con Sergio Cosia. Ahí está el gabinete de Marito. Ajá, Orevio Moro Buta. Ahí está el gabinete. Pregunto, El y gabinete de esa Marito manera, otra vez. claro, y de esa manera, ¿qué vamos a construir si ya estás excluyendo? Por eso ayer, o antes de ayer, cuando fue nuestro lanzamiento, yo dije, Antes de ayer. acá nadie es dueño de la disidencia. La disidencia somos todos. Y aquellos que creen ser patrones de la disidencia o que creen ser ungidos, están equivocados. Acá hay un movimiento digno que va a ser la muralla para que se ponga orden y se establezcan reglas claras. Y ese movimiento es Fuerza Republicana. Y a ver, ¿quién es Fuerza Republicana? Hugo. Hugo Velázquez. ¿Y Marito qué es? Ahora parece que volvieron al antiguo, otrora Colorado Añetete. ¿Y Vince qué es? Y esta era de Marito. Vince no es Fuerza Republicana. No, Fuerza Republicana es un movimiento de Hugo el Toro Velázquez. Él es el líder. No solamente en la forma en la que construyó, sino en los papeles es el líder Toro Velázquez. O sea, hay molestias fuertes acá, hermano. Estoy escuchando acá. Mientras tanto, Sí. Scooby-Doo, ¿vos conocés el dibujo animado de Sí, Scooby-Doo? mi Cuando se dibujito. ríe así, Sí. se ríe. No. Como decía Homero Simpson, esto es
una crisis de unidad. Yo veo como Claro. una crisis de unidad. Unidad. Esto es para que la disidencia termine más Es fuerte cierto y más lo que sólida. dice Noelia. Yo, por ejemplo, estoy un poco relajado porque no es que no me piche lo que haya ocurrido o lo que pasó o lo que dijo Dani Coste, que suelo ser un poco lapidario y filoso cuando doy mis comentarios con respecto a decir, por ejemplo, nos llena una comisión vecinal. Pero hay que tomarlo un poco con humor para que se puedan crear las condiciones para un próximo diálogo. Por eso tomo esa postura un poco más relajada, ¿verdad? Pero vos estás enojado. No, Está enojado, pero espera, o sea, yo lo que digo es que nosotros estamos gastando nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra sabiduría y nuestra experiencia porque queremos cambiar la situación de Asunción. Porque Asunción no es que tiene una mala racha. Asunción está en emergencia. Y cuando está en emergencia, tenemos que estar todos alertas. Vos no podés desaprovechar, porque esto no es solamente llegar al poder y administrar la municipalidad. Yo no estoy en una carrera burocrática. Yo no quiero ser intendente solamente para gobernar. Yo quiero ser intendente para gobernar y transformar. ¿Cómo vamos a desaprovechar el talento en los procesos electorales de Juan o su talento que demostrado cuando fue director de la Policía Municipal? O nuestra experiencia dentro de la Junta Municipal, que de 12 años, yo fui 5 años y medio presidente de la Junta Municipal para la construcción de consensos políticos. Nosotros necesitamos de todo. Yo no estoy enojado, creo que es el enojo es una reacción para evitar que te aplasten, ¿verdad? Sí. Y Juan mencionaba perfectamente, ellos han decidido quién va a ser hasta el apoderado del movimiento. Y no hubo un solo llamado para que nosotros nos sentemos a conversar y dar nuestra opinión. Insisto en esto, nosotros no nos podemos convertir en el oficialismo versión 2.0. Esa no es la disidencia. Esa no es la disidencia. Eso no es lo que digo, ¿verdad? Entonces, creo que esto es una situación más global o más plural, que abarca y afecta más a Asunción, que como dije hace rato, no es un divorcio litigioso, pero que también va a terminar afectando a toda la disidencia. ¿Y qué va a pasar si la disidencia no tiene chances reales de ganar? Vamos a permitir que este movimiento hegemónico se siga adueñando del partido y que los liderazgos no se construyan por lo que son o por su compromiso con la gente, sino por lo que tienen o por su obediencia a un financista. ¿Me O lo entiendes? más grave, Hugo, o lo más ¿Entendés? grave, que la oposición recupera Asunción. Cuando hablas financista, te referías a Mario Audo, ¿verdad, Hugo? No, yo digo que nuestro partido siempre se caracterizó porque los líderes no nacen ni se hacen. Los liderazgos se entrenan. Liderar es un camino. Liderar es mostrar la luz a pesar de que el camino está oscuro. Liderar es atraer, no empujar. Liderar no es ser jefe. Y el partido siempre que se caracterizó, vos hablabas de la época de los presidentes excepcionales. Ahí los liderazgos se construían por la capacidad que tenía el dirigente de empatizar con su vecino. Por el líder era ese que tenía la competencia para llevar adelante la problemática de su barrio, comprendiendo que un presidente excepcional tenía limitaciones en el ejercicio de su poder partidario, pero entendiendo también que un problema de su vecino es un problema de su autoridad. Y se iba a golpearle la puerta al intendente, aunque no sea el intendente Colorado, o se iba junto al comisario a decirle que había un problema de seguridad en su barrio. Ese es el Partido Colorado, esa es nuestra esencia. Y nosotros como disidencia lo que tenemos que recuperar es eso, me parece, ¿verdad? Y ese es nuestro desafío. Y nuestras diferencias se tienen que quedar en el costado, en un cajón. En un cajón se van a quedar nuestras diferencias. Nuestras diferencias no son insalvables. Nuestras diferencias hoy nosotros las manifestamos en público porque no tenemos la posibilidad de manifestarlo en privado. Los complots, Germán, se hacen
en privado y no en público, pero nosotros a través de ustedes estamos manifestando lo que está ocurriendo en la disidencia, ¿me entendés? Pillamos lo que esta histereíma con Jafarrea o Yueje en Baracane, ¿entendés? Muy bien, no se puede farrear sin guitarra. Bueno, pero hablando de otro tema, antes de terminar, ¿verdad? Pasó 45 minutos, ¿verdad que nos parece? Es rápido. No, parece. Sí. Bueno, Hugo Velázquez. Sí. No tiene problema de dejar su candidatura si ha hecho mejor posición. Ya se le va a preguntar. Pero si se le llega a levantar la sanción. No es luego un candidato ahí. Es Yo un te voy a potencial responder presidente. Es un potencial presidente. ¿Te das cuenta de lo que es la política? Sí. Ahí saltaron. No, ¿por Y qué? cuando se defendían ellos mismos, ya no saltaron. Es que yo dije. Eso es la política. Pero Gemavi, Pero atendé. ¿cómo es la política? No, es así. Cuando Germán. hablaban defendiéndose a ellos mismos no estaban fuertes. Pero, Germán. Cuando le hablé el levantamiento Hugo Velázquez, ¡pum! Pero, Germán. Pero yo te Atájate. dije, Germán, y dije en esta semana, un ratito, Hugo, yo dije, Dios nos guarde si se llega a levantar la sanción administrativa de la OFAC a Hugo Velázquez. ¿Quién le para llegar a la presidencia? Desde mi punto de vista, es un candidato imparable. Desde mi punto de vista. Porque no solamente puede llegar a ser un buen candidato, tiene la virtud principal que yo siempre vengo sosteniendo, que es el liderazgo, la capacidad de construir y de articular. ¿Y qué va a pasar con Vince ahí? Te voy a decir una cosa, Germán. Al líder se le mide no por el cargo, sino por el impacto. Y también por las decisiones. Hugo Velázquez, no es porque nosotros queremos, si se le levanta la sanción, es un potencial presidente luego, no es un potencial candidato. Pero estoy seguro que él no va a tener problema si otro tiene más chances electorales de ganar. Y lo demostró cuando la sanción, el embajador de los Estados Unidos anunciaba la sanción a Hugo Velázquez, no tardó 5 minutos en renunciar a su candidatura presidencial. Eso solamente hacen los valientes. Vicepresidente de la República, a media cuadra del Palacio de Gobierno estaba él. Sin dudar, y eso significa pensar en nosotros. Ahí el yo pierde importancia. Y eso es lo que a nosotros hoy nos caracteriza desde este lado de la disidencia. Y nosotros entendemos perfectamente que toda marcha larga es difícil, pero hay que darle el primer paso. Y nosotros el miércoles ya dimos el primer paso. Y estamos abiertos, nosotros no tenemos Ustedes el ningún problema. miércoles lanzaban la candidatura de los dos. De las dos. Señor. ¿Cómo fue? Cuéntame, porque Explotó. no tengo información. Un éxito total. Y de paso aprovechar para agradecerle. Cuéntame en detalles. De paso tenemos 8 agradecerle minutos más. a Cuéntame todos en los detalles. dirigentes que acudieron. Mira, nosotros teníamos previsto hacer un evento como para 500 personas, hubieron 800. Se explotó la gente toda parada, a pesar del frío, el ¿Dónde calor fue? republicano, la seccional 40. Ok. Mira, espectacular, ¿verdad? Entonces, eso da una pauta de que ya estábamos engordando de tanta inactividad política y volvió a encender esa llama pasional republicana que tanto nos caracteriza. Entonces eso hace de que se encienda otra vez. Y hay un punto en particular que hay que destacar. Mira, yo no me muero ni tampoco me quita el sueño si no soy candidato. Pero voy a apoyarle a muerte si es Hugo Ramírez, el mejor posicionado. ¿Y si es Dani? Y si es Dani, le voy a apoyar a muerte también. Pero tenemos que estar unidos. Y esa misma reciprocidad hacia mí yo también espero. Y esa es la intención y esa es la filosofía que Dani tenemos que todavía no hizo implantar. una reunión de 800 personas, ¿verdad? No, me parece que no. Pregunto por... Pero eso, tal vez no. eso yo no creo que no sea por capacidad de no hacer. No hizo Pero no nomás. lanzó todavía él oficialmente su... Mira, no sé si no lanzó oficialmente como movimiento, ellos ya le oficializaron. como por redes movimiento. sí, que es lo que Ellos ustedes están... le oficializaron, ¿verdad? Desde la primera reunión, ¿verdad? Y bueno, yo creo que la disidencia va a llegar unida a pesar de estas circunstancias. Te vuelvo a repetir, nosotros con el liderazgo de Hugo, el síntoma más decisivo es lo que hizo Hugo cuando fue designado por los Estados Unidos, la decisión inmediata de renunciar a su candidatura para que nuestro movimiento tenga otro candidato que tenga mejores condiciones para poder ganar las elecciones. ¿Quién va a ser Eso- el candidato de HC? No sé. Nosotros tenemos otro problema y nada. Ahora, Germán, pero- déjale que ella se Pero lo los preocupe. chismes políticos se cruzan por todos Germán, lados. Germán. Cruzan por los aires, No, como no los sé misiles de Israel y de Irán. Mira, Germán, vos tenés muchos años en política, conocés este negocio más que cualquiera.
¿Alguna vez viste que en un mismo movimiento haya dos candidatos y se le deje pugnar hasta que se pueda resolver de la manera tan caballerosa y madura en la que estamos nosotros empleando? ¿Llegaste a ver alguna vez en tus 40, 45 años de política? Eso lo estamos haciendo nosotros, bajo el liderazgo de Hugo Velázquez. ¿Y cuándo van a definir ustedes nomás? Y estamos esperando la conversación con los otros demás candidatos no hay de esa movimiento. conversación. Pero tiene que haber, vamos a forzar, tiene que haber. La disidencia no, tiene que Pero unir hay una un sola plazo, chapa. pero hay un plazo. ¿Cuándo va a ser? No, el plazo nos va a marcar el calendario electoral Claro, cuando porque salga. nosotros vamos a Pero poner y un unos plazos. año No, falta. falta un año, pero tenemos que empezar. Por eso yo no me picho tanto ni no lloro tanto como vos me decís, Noelia, porque estoy tratando de aportar con eso un poquito mejor onda para que se dé ya un diálogo próximamente, sobre todo entre los líderes y también sobre los Pero este lanzamiento que precandidatos. hicieron ya habrá, Ojalá Habrá movido llegado. el tablero. es que movió Habrá llegado. y llegó. Ahora, otra cosa, Germán, si me Pero ¿quién fue permitís. más aplaudido? Hugo. No importa. Yo te iba a decir, en la disidencia, lo importante. Hugo es Velázquez eso. fue el más aplaudido. No, lo importante Ah, es la Hugo estuvo disidencia. ahí, Hugo estuvo ahí. Sí. O sea, ya hay una diferencia. Claro. Si se lleva a levantar la sesión de Hugo Velázquez, ahí se va a poner linda la Dios carrera. nos libre y nos guarde, como te dije. No, pues yo te iba a decir, en la disidencia vamos a llegar unidos porque compartimos sentimientos, ánimos y maneras de pensar. Eso es lo que nos une. Estas diferencias de candidatura son por cuestiones individuales, que no tienen que ser la prioridad. Falta que conversemos y que tengamos la madurez política de poder sentarnos a poner las reglas claras y elegir la candidatura. Ahora, cortito, ¿quién sería el candidato si es que a Nenecho le sacan de la municipalidad? ¿Hablaron ¿Cómo? de eso? ¿Quién sería de la disidencia? Mira, yo te voy a dar Todavía no tenemos. una respuesta No. que da siempre un técnico de fútbol. Prefiero ocuparme Pero para del ocuparnos andamiaje un de mi año. equipo antes que del contrario. No, pero Pero entre si se ustedes. da. Entre Entre nosotros. nosotros, eso es lo que tenemos que Tenemos que ver. Sí. Por eso te digo, mira, Pero eso puede darse de la noche a la mañana. Por eso te tenemos que planteé andar- hace rato, ¿qué pasa si se le destituye? Todos los plazos se van a acortar, ¿Y la qué van a urgencia hacer? va a ser inmensa. ¿Y ustedes tienen la respuesta de Y eso? mira, No, lo a tiene, los líderes les los vamos a líderes. apretar, vengan por favor, a los otros candidatos la oreja del Porque cabello, tenés pum, nos 60 sentamos y días, pero eso decidimos. puede cambiar en cualquier momento y hay que Claro. llenar ese espacio Hay que después. llenar. O sea, solamente después de si hay una destitución se Por llama eso, la sí, hay la institución, pero todavía no hablaron ustedes de eso. No, todavía no. Todavía no. Todavía Y no. ese es el problema. Hugo los Ramírez, vacíos. Juan Villalba, muchas gracias. Gracias, A usted, Gemay. a usted. Gracias, Noelia. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y volvemos. A ver, Noelia. Liquidamos todo, la fiesta de descuentos más grande del país en su segunda edición del año, solo hasta hoy domingo 29 de junio, en tu tienda web www.tupi.com.py, descuentos reales y precios que solo en Tupi podés conseguir. Disfruta las ofertas en miles de artículos con descuentos al contado y hasta en 15 cuotas en lavarropas, secarropas, celulares, camas, televisores, estufas y muchísimo más. Y recordá que podés comprar online las 24 horas, con envíos a todo el país. Tupirubi ya 29 años, llenando tu hogar de felicidad, la gente sabe. Isuzu es la respuesta si necesitas una sub con aguante. Retira tu Isuzu Mux sin entrega inicial y maneja una 4x como vos. Representa y distribuye Automotor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importás. Vení a conocer AISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacyretá. Visítanos en Avenida Mariscal López, esquina O'Higgins, de lunes a viernes, de 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacyretá, te acompañamos siempre. Bueno, ahora Noelia vamos a hablar de un tema muy actual, de mucha actualidad, Sí. con gente de primer nivel. Así Realmente tengo el orgullo de saludar a las 4 personas que van a estar con nosotros en esta 1 hora de programa que sobra. Voy a empezar con los que están presentes. Luis Fretes, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Germán, Noelia. Domingo, un gusto estar con todos ustedes.
analista internacional de Marcando Pauta y de GEMAI, Domingo Carlos Magno, buenas noches. Buenas noches, Germán, buenas noches a todos los que nos están viendo también, acá siguiendo atentamente todo lo que sucede en el mundo, como siempre digo. Sí. Bueno, vamos a saludar a los que están por Zoom. Mario Paz Castain, analista internacional. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán. Un placer compartir contigo, con Luis, con Benjamín y el compañero de Mega TV. Un placer estar nuevamente en este programa. Bueno, y siempre un lujo también tenerle con nosotros a un amigo de la casa, amigo de más de 30 años, Benjamín Fernández Bogado. Buenas noches, Benjamín, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán, y a los miembros de esta fascinante mesa para explorar temas de actualidad. Bueno, vamos a empezar con el más joven, por una cuestión de antigüedad, pero a la inversa. A la inversa. Entonces, contadnos lo último de Israel-Irán, Domingo. Bueno, por el momento la tregua que se negoció, el alto al fuego que se negoció entre Irán e Israel parece mantenerse y ahora el tema de discusión es si es que fue efectivo o no el bombardeo de Estados Unidos a las bases, a los centros de refinamiento en Isfahan, Fordow y de Natanz. Hoy, o el día de ayer, hace unos días, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, junto al general del Estado Mayor Conjunto, dieron una conferencia de prensa en donde hablaron y dieron más detalles sobre esta operación, porque en medios de Estados Unidos se está hablando de que esto no fue tan eficiente como se pensaba y que incluso Irán de alguna manera pudo trasladar hasta 400 kilos de uranio enriquecido a un lugar seguro donde nadie sabe dónde está. Entonces está hablando mucho de eso y Donald Trump obviamente está defendiendo a capa y espada esta operación militar que se dio. Sobre el punto nomás, Domingo, antes de pasar a los otros invitados que tenemos esta noche, la Mossad, habló el jefe de la Mossad, cosa que no hace casi nunca. Sí. Y le dijo, supimos dónde estaban, sabemos dónde están y vamos a seguir sabiendo dónde están. O sea, como diciendo, si llevaron de ahí, vamos a saber dónde están y vamos a volver a actuar. Es que, Germán, yo creo que la Mossad no hace falta que hable para que uno vea lo letal que puede llegar a ser este servicio de inteligencia que tiene Israel. Yo creo que con solo los hechos, por ejemplo, lo que fue el asesinato de Hassan Nasrallah, Yahya Sinwar, de los líderes Hezbollah o de Hamas, y no solo eso, sino que cuando fue el ataque del león ascendente de Israel a Irán, de alguna manera en menos de 24 horas atacaron toda la cúpula militar iraní y a los científicos. O sea, no me sorprendería si es que ellos ya saben dónde está y si están trabajando para de alguna manera tratar de mitigar este rumor de que se trasladaron o no de un lugar a otro este uranio enriquecido. O sea, la verdad que viniendo de la Mossad no me sorprende nada porque se sabe que es uno de los sistemas de inteligencia más eficientes que hay en el mundo. Dice que tenían información del primer anillo de Khamenei, que sabía dónde se movía, en qué se movía, a qué hora se movía, a dónde iba, como diciendo, en cualquier momento te agarramos. No es que en este momento nomás sabemos dónde estás. Pero Germán, de vuelta, vuelvo a la operación. Asesinaron a los militares. A los sucesores después se encargaron de eliminar también. Y no solo eso, sino que el propio presidente Donald Trump en algún momento cuando se hablaba si es que se iba o no, si es que Khamenei era un objetivo o no, él dijo, no sé si es un objetivo o no, pero nosotros sabemos dónde está Khamenei. Entonces no hay de alguna manera, con eso creo que no se jode. Cuando la Mossad dice, nosotros sabemos dónde estás, qué haces, y es algo serio, y no solo eso, sino que también de alguna manera te habla o de que puede influir en la paranoia dentro de Irán. Porque lo que yo creo en este momento, y es un análisis mío, que en este momento Irán hay mucha confusión sobre quién queda o no en el poder. Porque de vuelta, toda la cúpula militar fue eliminada, los sucesores también, algunos fueron eliminados, o sea, son nuevos. Hay que ver cómo ahora reacciona Irán a nivel Estado y si es que no hay una facción rebelde o una facción mucho más conservadora y más extremista, por así decirlo, que quizás aprovecha el momento y trata de quedarse con el poder en Irán. Entonces creo que los servicios de inteligencia también tienen que estar monitoreando esa situación. Benjamín, quiero hacerte una pregunta, pero con varias partes. En primer lugar, esta guerra, ¿quién ganó? En segundo lugar, ¿consiguió Israel su objetivo, que era la de eliminar el uranio enriquecido, que era la posibilidad inmediata de fabricar y armar una bomba nuclear? Y en tercer lugar, ¿quién ganó con esto? ¿Hay un ganador o nadie ganó y todos ganaron algo? Contame esto, ¿qué fue esto en resumen y en los pasos que fueron dándose hasta finalmente la tregua
que se dio 12 días después de haber empezado el bombardeo israelí sobre Irán. Bien, la primera impresión que tengo es que ninguno ganó, que todos ganaron y también todos algo perdieron. Y voy a explicarlo. La razón fundamental de esto ha sido mostrar los músculos de dos grandes protagonistas de conflictos en la región, que son los israelíes y los iraníes. Irán, porque tiene una tremenda vigencia en la región, con fuertes grupos cercanos a él como país y como régimen teocrático, con una gran capacidad de fuego, con Hezbollah en el Líbano, con grupos en Siria, con gente también en Yemen, por citar simplemente algunos de los países que son cercanos al régimen iraní. Y por el otro lado, Israel, que necesitaba también demostrar de que no se había simplemente metido con Gaza y que había matado a 55.000 de ellos luego del atentado del 7 de octubre que le costó la vida a 1.200 israelíes y varios de ellos secuestrados hasta hoy. Y también Estados Unidos, que quería demostrar de que realmente era un protagonista en la resolución de conflictos. Ahora lo que se demostró son varias cuestiones. Por un lado, que el escudo de hierro que Israel había mostrado, que era una forma de protección, no es tan eficiente como se había dicho, que los misiles balísticos iraníes pueden hacerle daño y que la situación en Israel sigue siendo bastante frágil para un Netanyahu que incluso durante el tiempo de conflicto ya tenía muy apretada la mayoría en el Parlamento para continuar en el poder. Uno de los derrotados para mí políticamente es Benjamín Netanyahu, que le va a costar mucho en este momento volver a pasar un voto de confianza en un parlamento que le ha venido criticando por varias razones desde hace bastante tiempo, con un poder judicial que también está tras sus pasos y con una situación política en la que los israelíes le habían dado una tremenda concesión en favor de su gobierno por la defensa que haría en un caso de ataque con Irán. Ese argumento también fue utilizado políticamente para comprender la ecuación del poder al interior de Israel. Para poner en contexto, Israel es un gran jugador de estabilidad y de conflicto en la región. Es el país que recibe la mayor cantidad de ayuda militar norteamericana, 5.000 millones de dólares anuales desde hace aproximadamente unos 30 años, que también tiene un poderío nuclear del que se habla muy poco y que también significa una situación de irritabilidad en una región dominada por los odios ancestrales y los conflictos permanentes. Perdieron también los iraníes en el sentido de afirmar de que con una situación como esta, con un poder teocrático fuertemente asentado en una estructura militar, eran capaces de dominar y de controlar todas las situaciones internas y externas. Israel demostró la fragilidad de su estructura, acabando con varias cabezas de su estructura militar y de defensa. Y Donald Trump, que quería mostrarse como un articulador de la paz. Hay que recordar que llegó a la presidencia diciendo que no metería a Estados Unidos en ningún conflicto y que resolvería el problema con Ucrania en 24 horas. No lo logró y no quería pasar un segundo papelón. Decidió golpear la estructura del arsenal nuclear iraní, pero aparentemente no con el éxito que buscaba. Como es un hombre con una gran capacidad de poder articular incluso sus fracasos, ahora dice que Irán golpeó seriamente a Israel y que ha sido una guerra con actores bastante fuertes, y ya ha levantado para mí el elemento fundamental detrás de esto, que son las sanciones al gobierno teocrático de Irán en el tema de la comercialización del crudo, que es su principal activo. O sea, si miráramos todo lo que aconteció en estos 12 días, volvería a decir lo mismo que dije al principio. Ninguno ganó, nadie perdió, y todos creen que ganaron algo. Luis, tu opinión, si viene un joven de 20 años o 18 años y te dice, Luis, tío Luis te va a decir, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en estos 12 días? ¿Qué le dirías? Bueno, que le diría que esta es una guerra que es una continuidad de otra guerra que viene acumulada hace varias décadas. Y que lo único notable es que se ha desarrollado entre dos adversarios naturales prácticamente, que se han enfrentado a través de lo que se llama proxies, es decir, se han enfrentado a través de terceros en los últimos 20 años, y que ahora sí lo hicieron en una forma directa uno contra otro. Esa sería la primera respuesta.
La segunda es que lo que ha sucedido ahora es una demostración de una fuerza extraordinaria por parte de Israel, pero también por parte de Irán. No estamos hablando de una guerra asimétrica como es la de los palestinos con Israel, ni tampoco la que ha enfrentado a los sirios con los israelitas. Acá nos hemos enfrentado entre dos verdaderas potencias de carácter tecnológico, de alto estándar, y que incluso obligó a la intervención de la más grande superpotencia que existe en la historia, que es los Estados Unidos, ¿verdad? Y precisamente eso me hace recordar algo que leí, como te dije hace un rato en el Times, en el cual decía, bueno, cómo fue el viaje de estos bombarderos estratégicos, ¿verdad? Que cruzaron prácticamente todo el mundo en forma invisible. Dieron la vuelta al mundo. Dieron la vuelta al mundo en forma invisible, nadie se dio cuenta y aparecieron y en forma milimétrica impactaron sus bombas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un nivel de sofisticación de una guerra, estamos hablando verdaderamente de la guerra del siglo XXI. Mario Paz Castain, ¿tu opinión de estos 12 días y los días que vinieron después? Mira, tratando de darle un giro distinto a las buenas intervenciones de los amigos de este panel, te diría que es un capítulo más esta guerra de los 12 días. Hasta esta fecha, desde 1948, cuando se decide la instalación del Estado de Israel en Naciones Unidas, hasta hoy, se han desarrollado exactamente casi 17 conflictos que ha llevado en diversas etapas Israel para poder sobrevivir, y los enfrentamientos siempre han sido existenciales y también expansionistas. Israel no se conformaba solamente con la delimitación territorial que le asignó la resolución de Naciones Unidas. Se expandió por unas necesidades estratégicas, geopolíticas y económicas. Y este nuevo capítulo es lo que siempre ha sido este conflicto de Medio Oriente, que parece que termina, pero en realidad nunca termina. O sea, lo que ha sucedido es lo que me han manifestado ya los amigos, es una tregua. Ya ayer o esta mañana, en horas ya atrasadas, adelantadas, mejor dicho, a la nuestra, ya han manifestado tanto Israel como Estados Unidos a través de sus voceros que si insiste en desarrollar su programa nuclear Irán, volverán a atacar nuevamente. Y esto va a suceder inexorablemente. Va a suceder. Esta guerra no termina porque son dramas existenciales no solo para Israel, sino también para Irán. Son dramas existenciales. Y tienen que ver también con la política interior. Ya se lo manifestó, pero enfatizo este tema porque se dice luego comúnmente que la política exterior es el reflejo de la política interna. Y esto se traduce también en este conflicto. Netanyahu, como ya lo manifestaron, 3 días antes de lanzar sus ataques, el martes anterior al viernes del ataque a Irán, sobrevivió a una moción de confianza por, no sé si 1 o 2 votos. Y su argumento fue y seguirá siendo la guerra con Irán. Porque Irán une y Gaza divide para los israelíes. Gaza divide. Y ahí entonces, eso que se manifestó y que yo vuelvo a reiterar, porque es crucial, porque se suma a los elementos que hacen que estos conflictos no acaben. Y en Irán sucede lo mismo, con la diferencia que yo creo que el gobierno de los ayatolás va a continuar, porque uno de los mediadores
y diría que fue el principal mediador de este conflicto, el emir Al-Thani de Qatar, que es el que tiene relación directa con los grupos de Palestina, de Gaza y también de Irán. Él fue el que logró realmente persuadir a los ayatolás, porque también a Estados Unidos le conviene que sigan los ayatolás. ¿Por qué? Porque hay una cuestión religiosa. Este es un estado teocrático. Y ya el primer ayatolá, Khomeini, antes de morir, manifestó, y lo hizo público, que no estaba de acuerdo con que Irán progrese hacia un programa nuclear. Ellos se oponen al programa nuclear de la bomba, de la amenaza, que las estructuras militares y políticas de Irán le dicen que sí. Pero quienes detuvieron hasta ahora, porque este programa tiene más de 20 años, ¿ustedes creen que en 20 años no hubiesen desarrollado ya la bomba atómica, si es que no la desarrollaron ya? Entonces, ¿y quiénes fueron los muros para detener o por lo menos para simular que se detiene el avance definitivo del programa nuclear iraní? Es el gobierno, el Estado teocrático, el ayatolá, que con Jamenei tuvo también esta misma orientación. Por eso es que Trump insistentemente le decía, hasta con enojo, con ira, le decía a Netanyahu, no hables de eliminar y matar a Jamenei. Por más que le digan, sabemos dónde está, dónde te mueves, y eso también habla de las conspiraciones internas de Irán, porque el Mossad no se hubiera instalado, aunque con todo su desarrollo, con todos sus elementos de innovación, tecnología, que la utilizan a lo que dé lugar. Fíjense que esta guerra costó a Israel $12.000 millones. Son las cifras que se manejan. 12 días, $12.000 millones. Tenemos que hablar de los impactos económicos. Por eso Qatar es importante, porque también es el proveedor de los recursos económicos para persuadir, para poder promover las mediaciones en las que intervienen. Entonces, y el Mossad se instaló en Teherán con la colaboración de las fuerzas insurgentes que existen en Irán. Entonces, es un tema muy complejo, es un tema que tiene demasiadas aristas, y no hablemos solamente de lo militar, porque yo creo que todos tuvieron sus pequeñas o grandes, ya cada uno sabrá cómo administrar victorias. Para Trump fue la primera victoria en un momento descendente de su popularidad en los Estados Unidos. Descendió su nivel de atención al 41%. Y este éxito, entre comillas, si queremos ponerlo así, le dio un impulso tanto que en la reunión en La Haya de la OTAN fue recibido prácticamente porque le dio un respiro también a la Unión Europea para que la amenaza iraní, que en términos generales también les va a afectar a ellos, claro. Incluso persuadió a Mark Rutte, que es el secretario general de la OTAN, a ensalzar su figura y a lograr una declaración donde prácticamente acepta gradualmente, en un plazo de 10 años, colaborar eso que se llama mercantilmente la compra-venta de seguridad de Europa a Estados Unidos, elevar al presupuesto PBI de Europa al 5%. Hoy está en el 2.1%. Y gradualmente lo llevarán al 5%. Bueno, hasta eso se consiguió. O sea, son pequeñas victorias para Trump, para los ayatolás seguir en el poder, respaldados por Qatar y respaldados porque también transmiten un mensaje, como lo citó Luis, de poderío tecnológico, de avances en los impactos. No existieron radiaciones. ¿Será que no tenían luego ya estas tres grandes arsenales atacados por los bombarderos y los misiles que vinieron desde el mar a estas plantas nucleares?
¿Habrán impactado de la manera que impactaron? No sabemos. Mario. Hay versiones contradictorias. 2 días antes del ataque, la directora de inteligencia de Estados Unidos Mario, perdón. Que no había manera. Mario, perdón, tenemos que hacer una pausa, pero antes de la misma quiero dejarle esta pregunta a los 4. Sí. El mejor análisis o informe de Israel es que pospusieron años la fabricación de la bomba por parte de Irán. O sea, esto es un cuarto intermedio hasta cuando pase ese tiempo y volvamos a tener este mismo problema, o va a ser algo diferente. Breve pausa y volvemos. En la cooperativa Capiatá sabemos cuánto te esforzás día a día para alcanzar tus metas y el bienestar de tus seres queridos. Por eso hace 41 años apoyamos tu crecimiento con las mejores opciones: ahorros, créditos, tarjetas, distribución de excedentes y servicios sociales. No pierdas más tiempo, asociate y forma parte de la gran familia de socios que ya están impulsando su futuro. Al asociarte podés acceder al Colegio Politécnico, al Centro Médico Taba, al Instituto de Arte La Candelaria y el Club Social y Deportivo. Seguinos en redes sociales como Cooperativa Capiatá LTDA y conoce todo lo que tenemos para ofrecerte. Cooperativa Capiatá, juntos alcanzando metas. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagloss Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de tu vida. La línea Ultra Hidratación previene las líneas de expresión, es antioxidante y brinda máxima hidratación. Encontrá la nueva línea Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Para entregas de cargas, encomiendas, documentos, pólizas, malotes o paquetes, MC Group Cargas y Encomiendas, 80 agencias distribuidas en todo el país. Entrega en 24 horas, salidas diarias por Ruta 1 y Ruta 2. MC Group Cargas y Encomiendas con móviles propios, reportes de entrega, facilidad de pago. Vende a todo Paraguay, nosotros lo enviamos. MC Group Cargas y Encomiendas, cobertura nacional, llámanos al 0976 30 11 10. MC Group Cargas y Encomiendas, justo a tiempo. Quiero empezar con Benjamín Fernández, abogado. Benjamín, ¿es esto un cuarto intermedio hacia el futuro, hasta que Irán esté a punto o esté desarrollando la bomba nuclear? ¿Es nada más que un cuarto intermedio a esto que vimos los últimos 12 días? El conflicto está en la naturaleza germinal y yo diría genética de todos estos países. Sin conflicto no hay posibilidad de fraguar la identidad de muchos pueblos que son bastante nuevos. Si uno mira países como Siria, como Líbano, surgieron después de la Primera Guerra Mundial. Israel es un estado desde el año 1948. Por supuesto, los iraníes vienen de una larga tradición persa que está detrás de la historia, incluso de nuestra propia identidad. Yo recuerdo una invitación que me hizo el gobierno israelí después de haberme otorgado un premio en Jerusalén, el de Benay Brit, que me permitió conocer bastante esa nación y tuve la oportunidad de preguntar a varios de sus actores políticos acerca del conflicto. Recuerdo bien un miembro del Knesset, del Parlamento, de origen marroquí, me dijo: no, nosotros necesitamos pelearnos con alguien para fraguar nuestra identidad. Aquí en este país hay personas que no se pueden ver unas a otras. Así como Tel Aviv es la capital gay del mundo, porque hay la mayor cantidad de homosexuales por metro cuadrado en esa ciudad, existen los ortodoxos radicales en Jerusalén que no los pueden ver y que constituyen el 12% de la población de Israel, y a quienes se les paga $500 por leer la Torá y 500 por cada hijo que tienen. Y hay estas personas que tienen 7 hijos y se llevan $4.000 solo con el cuento de la Torá, me decía este diputado del Knesset. Y también hay un grupo grande que lo recordó ahora, que la gente no recuerda
con mucha frecuencia, hay 2 millones de judíos provenientes de Rusia. Por eso cuando le dijeron a Putin, usted no va a entrar en este conflicto contra Israel, dijo, no, ahí hay 2 millones de personas que hablan ruso. Y la mayoría de estos grupos vienen también viviendo de la subsistencia y el subsidio del Estado, muchos de ellos no muy aficionados al trabajo. Y cuando estuve en Samaria y le pregunté a un judío de origen argentino acerca del conflicto, me mostró su ametralladora y me dijo, yo estoy dispuesto a morir por este lugar y por este sitio. ¿Y cómo percibes a los palestinos que ponen bombas contra ustedes? Con la misma naturaleza que la que estoy yo en el conflicto. Si yo fuera palestino, también probablemente pondría bombas. Entonces, la situación del conflicto es prácticamente un elemento identitario de varios de estos pueblos que se van construyendo sobre esa base de enfrentarse sunitas contra chiitas, sionistas. Recuerden que nunca el gobierno iraní trató de israelitas al pueblo de Israel, sino de sionistas, tratando de hacer entender los conflictos que internamente tiene este país. Por lo tanto, yo no creo que esto se acabe todavía en muy poco tiempo. Demasiado jóvenes todavía para acabar fraguando en una identidad que no puede hacerse por otro camino que no sea el conflicto permanente. Domingo. Yo creo que esto, por lo menos del lado iraní, como que tiene dos vertientes. Uno, van a dedicar todos los recursos que tienen, los que les quedan y todo lo que queda en desarrollar la bomba. Es como el único objetivo que van a tener hasta que lo logren, porque esto de alguna manera creo que genera algún tipo de shock que creo que no se va a poder sacar dentro de muy poco, ¿verdad? Y del otro lado tenés que ver, a ver, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿O qué va a hacer Israel? Cada 10, 15 años va a ser una operación tipo León Ascendente 2, León Ascendente 3, o sea, va a ir cada tanto previniendo o se va a sentar a negociar. Yo creo que Donald Trump, su postura por lo menos ha sido de sentarse a negociar. El tema nomás es que él tiene una línea roja muy delimitada y muy clara, que es justamente que Irán no puede tener arma nuclear, y por el otro lado tenés a Irán que dice, sí, nosotros queremos tener un arma nuclear. Entonces es la famosa paradoja de un objeto inamovible con un objeto de moción perpetua o algo así cuando chocan. ¿Qué pasa? O sea, tenés una persona que te dice esto no, y el otro lado que te dice esto sí. Se está rumoreando supuestamente de que Trump está dispuesto a levantar ciertas sanciones económicas a Irán a cambio de poder sentarse a negociar un acuerdo nuclear. En caso que se llegue a lograr, creo que sería uno de los mayores hitos de la diplomacia en la historia diplomática, ¿verdad? Pero a veces creo que puede sonar un poco muy idealista, y así como decía Benjamín, quizás vamos a ir viendo conflictos de acá a 10 años de manera normal. ¿Por qué, Luis, el mundo prácticamente teme tanto a Irán nuclear y sin embargo está tranquilo, entre comillas, con los otros países nucleares, incluyendo Corea del Norte, que también es un quilombero matriculado, ¿verdad? O sea, ¿por qué Irán es el problema y no el resto de los países, de los otros 10, 12 países nucleares que hay en el mundo? Me parece a mí que eso es un relato. Vivimos en el mundo de los relatos también. Se ha construido un montón de cosas en el cual lo que se trata es de demonizar una parte y de angelizar a la otra parte. Esto no es así, estos son demonios que están enfrentados hace mucho tiempo. Y por lo tanto, habría que plantearse, como lo dice el profesor Andrés Malamud, este es un estado de naturaleza en el cual hay una confrontación permanente y en el cual se están utilizando muchos elementos, entre ellos el de la retórica. Entre ellos el de plantear que el otro es el culpable de todo esto. Sin embargo, hay que ver que en este contexto, esta confrontación, lo que hace es disputar una supervivencia, por un lado como Estado, en el caso de Israel, y por otro lado como régimen, en el caso de Irán. Pero al mismo tiempo, en ese entorno en el cual ellos conviven, las cosas han cambiado en los últimos 15 años, 20 años. Comenzando un poquitito más atrás, con el Tratado de Paz entre Egipto e Israel, a fines de los años 70, y luego los progresivos acuerdos que han venido haciendo el Estado de Israel con los acuerdos de Abraham. Estos son los últimos: Sudán, Marruecos, Bahrein, Emiratos Árabes, y probablemente va a cambiar la composición final de toda esta región cuando pueda hacer las paces con Arabia Saudita, ¿verdad? Y ahí viene el papel también fundamental de
Qatar. Qatar no es un estado simplemente de buena onda, digamos, que trata de encontrar a los otros. Es el principal socio comercial de Irán. Ellos tienen el proyecto más importante de comercialización de gas en el mundo. Y por lo tanto es la puerta económica sobre la cual se fundamenta el desarrollo de la economía de Irán. Por lo tanto, creo que este relato de plantear, en primer lugar, que Irán está a punto de tener la bomba atómica. Todos los reportes de la Organización Mundial de Energía Atómica y todas las intervenciones que hicieron hasta recientemente, hasta noviembre del año pasado, no existía ningún indicio de que Irán tuviera posibilidades de desarrollar la bomba atómica, porque no tenía, ¿cómo se llama? El uranio tratado en el porcentaje enriquecido al 90%, ¿verdad? El informe de noviembre del año 2024 que presentó el director de la organización que evita la proliferación de armas atómicas, el argentino Grossi, plantea precisamente que Irán tiene 400 kilos de uranio enriquecido al 60%. Y 200 kilos, un poquitito más, un poquito menos, de uranio enriquecido al 20%. Y que todos son para usos pacíficos. ¿Qué sucede? Hay una sospecha de que Irán ha desarrollado en lugares clandestinos el uranio como para poder fabricar la bomba atómica. Lo mismo se puede decir de Israel. Israel desde los años 60, en alianza con Sudáfrica y acompañada por Francia, hicieron experimentos de desarrollo de bombas atómicas y se calcula que hoy en día tiene hasta 200 bombas atómicas. Entonces, esas son todas especulaciones. La realidad de los informes internacionales es que Irán no tiene ningún proyecto de desarrollo de bombas atómicas. Por lo tanto, este conflicto está relacionado con otras cuestiones quizás mucho más profundas, que son el de mantener algún tipo de hegemonía en esa región para, como diría el profesor Tocaclián, este famoso sociólogo argentino, especialista en relaciones internacionales, es para que Occidente controle el caos que se desarrolla en el Medio Oriente. Entonces, administrar el caos. Mario, te quiero preguntar a vos si el eje comunicacional de Israel en este conflicto fue el hecho de que esto era una lucha existencial para Israel. ¿Estaba en juego la existencia de Israel? ¿Respondió eso su ataque que hizo durante 12 días a Irán? Claro que sí, pero vuelvo a repetir lo que dije antes, en mi anterior intervención. Es también una necesidad política del actual gobernante de Israel, porque salva su gobierno con el ataque a Irán, porque, repito, Gaza es un asunto que divide la opinión israelí, divide la política interna de Israel, porque están pidiendo y reclamando exactamente todo lo que están reclamando desde afuera: los 55.000 muertos, la expansión de un conflicto que se tiene que detener en algún momento y que de alguna manera lo insinuó en estos días también Netanyahu, pero no va a ceder a esto después de los 12 días del conflicto con Irán, porque realmente él también lo asume como una gran victoria militar y política, porque él sobrevive con los conflictos militares. Políticamente él sobrevive con el poder de la guerra que hace en Gaza, que hace en Irán, y ya ayer mismo volvió a reiterar el discurso bélico, diciendo, bueno, si nosotros notamos que hay un desarrollo, volveremos a atacar. Y yo la verdad es que todos los programas que dicen, incluido Rafael Grossi, que es el director general de la OIEA, Irán llegó hasta el 60%. Con el 60% no haces energía y tampoco llegas a la bomba nuclear. No sirve para nada el 60% de enriquecimiento de uranio. Dicen los expertos. Yo repito en esta cosa como
digamos, elementos para el análisis, porque experto en estos temas ni de cerca, por supuesto, ¿no? Pero te dicen también los expertos en temas energéticos y en temas nucleares específicamente, que del 60 al 90 no es mucho tiempo, lo que es cuestión de meses incluso. Otra cosa es el desarrollo de la construcción misma de la bomba, para hablar en términos vulgares, que es un proceso que demora un poco más. O sea, con el 60% estás muy cerca. En meses o en año o año y medio, lo que vos quieras, pero estás muy cerca. Si es que no lo tienen estratégicamente en otro lugar desarrollado. Pero eso es entrar en el terreno de las especulaciones y entrar en un terreno que no podemos elevar cualquier fantasía en la conclusión a la que podamos arribar. Entonces, lo claro y concreto es que los conflictos de Israel con su vecindario, que logró algunas cuestiones muy importantes con Egipto, que logró importantes acuerdos con los acuerdos de Abraham, que después se vinieron abajo por todas las cuestiones que ya se comentaron. Pero sigue siendo un tema fundamental el problema existencial de la interna y de la política externa de Israel. Y además también vinculada a Estados Unidos. Porque finalmente quien sostiene a Israel desde siempre en ayuda militar, en asistencia técnica, innovación, tecnología, que después Israel desarrolló mucho más de lo que la asistencia técnica recibida de los Estados Unidos, fue esta potencia. Entonces, todos los gobiernos, sean del Partido Demócrata, sean del Partido Republicano, siempre han estado del lado de Israel. Con sus matices y sus diferencias, pero han estado siempre al lado de Israel. Y esto también está en la Unión Europea y también en el mundo de lo que se llama, lo que Julio María Sanguinetti llamaba Israel es la frontera de la democracia occidental. Porque finalmente el único Estado democrático que existe en Medio Oriente es Israel. El resto son todos gobiernos autoritarios. Todo, Irán y todos los gobiernos que están ahí son gobiernos autoritarios. Entonces, ese mundo occidental que hoy está en entredicho, en un mundo inestable, turbulento, caótico, como decía Saramago, el caos es un orden por descifrar o para descifrar, porque este es el momento en que se está muriendo el pasado del siglo XX, las construcciones políticas e internacionales del siglo XX, están prácticamente en decadencia. Y en el caos todavía no sabemos cuáles van a ser las instituciones que van a sobrevivir y de qué manera lo harán. Bueno, todo esto está en discusión y todo esto también tiene que ver con este conflicto, con esta guerra existencial entre Israel y sus vecinos. Gracias. Y fundamentalmente con Irán, que además tiene el pasado de ser un imperio de los persas, que hoy, por supuesto, no es ya convive con otras creencias y religiones, etcétera, pero de todas maneras tiene ese pasado histórico que también inflama y, por supuesto, motiva. Gracias, Mario. A la lucha. Bueno, Noelia, señores, acá lo que hemos visto con Rusia, Ucrania, es a una potencia, o lo que fue una potencia importante, la Unión Soviética, el país más grande de la Unión Soviética, tratando de invadir un país con tanques de la Segunda Guerra Mundial. Por el otro lado, lo que vimos en las últimas semanas fue la operación militar probablemente más destacada de la Segunda Guerra Mundial, en donde 7 aviones vuelan y no son detectados alrededor del mundo, y donde entran en juego 125 aviones de guerra en un momento dado, sin reabastecer, bombardean un lugar, vuelve a su base de donde partieron. Esa operación dura 36 horas. Entonces, tenemos esas demostraciones de poder de fuerza de parte de los Estados Unidos y de Rusia.
todo el mundo se acordó de cuántas bombas atómicas hoy tienen los países que tienen bomba atómica. Y el mundo fue tendencia, en el mundo, la Tercera Guerra Mundial. La gente del mundo en la aplicación ex Twitter, habló de la Tercera Guerra Mundial. Fue tendencia mundial. Entonces la pregunta que le hago es la siguiente. Una vez le preguntaron a Albert Einstein cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial. Y él dijo, no sé cómo va a ser la tercera, pero sí sé cómo va a ser la cuarta. ¿Cómo, maestro?, le preguntaron. Con arcos y con flechas, dijo. Entonces, ¿ustedes sintieron algo parecido a esto? ¿Sintieron que se podía venir más o pensaron que era esto limitado y que iba a salir como finalmente salió? Luis. La verdad es que sí, me preocupé, ¿verdad? Me preocupé porque la dimensión de estos enfrentamientos hacía presumir que en cualquier momento iba a intervenir también Rusia. Porque hay que recordar que uno de los aliados estratégicos de Irán es Rusia y también China. Entonces esto podía haber proyectado más allá. Pero lo que sí creo que nosotros vivimos una tercera guerra mundial. En esta tercera guerra mundial hay un gran derrotado, que es el sistema de no proliferación de armas nucleares. ¿Por qué razón te digo? Porque creo que después de estos ataques al proyecto de energía nuclear o de desarrollo nuclear de una potencia media como Irán, lo que hace es que ellos tengan que buscar aceleradamente una bomba que les garantice que no los van a atacar otra vez de esa manera. Porque puede ocurrirle lo mismo que le ocurre ahora a Ucrania, ya que tocaste el tema. Porque a Ucrania se le puede atacar con tanques de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes por qué? Porque no tiene las bombas nucleares que tenía hace 20 años atrás, o en los años 90. Sí, a la caída de la Unión Soviética. A la caída de la Unión Soviética. Era el segundo país con más armas nucleares de toda la Unión Soviética. Así mismo. ¿Y qué pasó? Se hizo un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, para poder garantizar que nunca iba a ser invadida Ucrania. ¿Y qué pasó? 30 años después, ahí tenemos el resultado. Pero no solamente es eso. Me hace acordar otro elemento que justamente escuché en un programa de la televisión argentina muy interesante sobre esto. Y es que hay que recordar la situación de Libia. Libia era uno de los países que tenía el mayor arsenal del mundo en materia de armas biológicas. Y que fue a través de un acuerdo internacional, entregó todo ello y al poco tiempo tuvo la guerra civil, la destrucción del modelo de Gaddafi, y es un caos en este momento. Es decir, ¿qué estamos recibiendo como mensaje de todo este conflicto? Es que los países tienen que armarse, tienen que tener armas muy, muy poderosas para defenderse, o de lo contrario, tener que someterse a la voluntad de una superpotencia. Benjamín, ¿pensaste en algún momento dado, qué opinás de esa tendencia mundial que decía Tercera Guerra Mundial en todos los idiomas, prácticamente en todos los países del mundo? ¿Qué opinión tenés al respecto? Cuando se desató la intervención americana, escribí en un tuit, ojalá nos encuentre confesados, dando a entender de que realmente el conflicto de alcance global podría acabar con todos, incluidos nosotros. Que vemos esa situación como una cuestión muy alejada, pero sin embargo, este tipo de conflictos tiene enormes impactos en diferentes áreas. Solamente los gasolineros, 2 emblemas, aumentaron los precios el pasado domingo ante la inminencia del cierre del estrecho de Hormuz, por ejemplo. Y la gente después se hubiera preguntado qué es lo que ha afectado a su economía un incidente ubicado en un lugar tan distante y tan lejano. Yo creo que estamos en una tercera guerra mundial. La de la desinformación, la de la manipulación, la de las noticias falsas que también abundaron durante este conflicto y en donde podríamos observar de qué manera también la primera víctima de esta confrontación fue la verdad, la información o el acceso a ella de lo que realmente sucedía. Cada uno iba contando su historia de acuerdo a sus intereses. Recuerdo que cuando ingresó a Estados Unidos y se anunció que habían bombarderos con destino a las usinas nucleares iraníes,
respondieron los iraníes afirmando de que hay células dormidas al interior del territorio americano que estaban listos para someter a ese país a acciones terroristas. Que también muchos comenzaron a levantar la sospecha del Paraguay, ya que Hezbollah tiene una presencia activa en la triple frontera y los contactos iraníes habían también protagonizado hechos violentos en la Argentina no hace mucho tiempo. Sí, yo creo que estamos en una cuestión conflictiva, que no creo que pueda resolverse como nos enseñaron en los textos. La democracia liberal no es capaz en este momento de enfrentar con éxito circunstancias de este tipo. Creo que vamos a regímenes más autoritarios, con más vigencia militar y, ¿por qué no?, a la sensación de que la única manera para evitar un conflicto es desarrollar armas nucleares como desarrollaron pakistaníes, como desarrollaron indios, como desarrollaron Corea del Norte, que solo sirvieron para que los regímenes autoritarios en estos países se consolidaran cada vez más. Yo creo que la gran derrotada es la democracia liberal, que no es capaz de demostrarnos que podemos vivir en paz y podemos prosperar. Y Estados Unidos, que tiene en su memoria histórica que su desarrollo como imperio nace de un conflicto que al principio no quiso meterse, hasta Pearl Harbor, en que terminó decidiendo su ingreso a la Segunda Guerra Mundial, sabe perfectamente que no hubiera sido un imperio hace 80 años si no hubiera estado el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial como elemento naciente. Para muchos, el conflicto es vida. Para muchos, el conflicto es una reafirmación de su identidad. Para muchos, es el nacimiento o el ocaso de los imperios. ¿Domingo? No, la verdad que yo, por mi lado, la verdad que siempre, nunca lo vi como una tercera guerra mundial o como un posible inicio de una tercera guerra mundial. Y, por ejemplo, cuando fue el bombardeo de Estados Unidos a Irán, yo lo tomé mucho con pinzas la respuesta iraní, y cuando fue el tema del contraataque iraní a las bases de Estados Unidos en Qatar, a mí me hizo mucha memoria lo que pasó con Qasem Soleimani cuando mandó a eliminar al general en el 2020. Que sí, hubo un contraataque, pero Estados Unidos como que terminó ahí el tema. Yo creo que Donald Trump estaba con mucha presión interna para no meterse, y yo creo que él de alguna manera encontró la mejor solución posible. Pero no, en ningún momento como que me entró esa preocupación de acercarnos a la Tercera Guerra Mundial. Yo sé que había mucha gente con esa preocupación, pero por mi lado no creo que estuvimos cerca de una Tercera Guerra Mundial. Mario Pacata, en 2 minutos, por favor, estamos terminando el programa. Sí. ¿Pensaste que se venía, tenía razón esa tendencia mundial de Twitter donde hablaba de la Tercera Guerra Mundial? Mira, casi coincido con Domingo. En el sentido de que nadie gana en un conflicto nuclear, todos pierden y consecuentemente nadie quiere desaparecer de la faz de la Tierra o perder todo lo que tiene. Pero queda la preocupación, sí, porque hubo factores muy importantes como nunca y algunas expresiones como la del propio canciller ruso Sergei Lavrov, que dijo la Tercera Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina. Claro que es retórica, pero también es un poco el indicador de una preocupación muy fuerte. A mí me preocupaba realmente que en manos de gente fanática, radicalizada y llevada al extremo, pudiesen impulsar alguna cuestión detonante, y que por eso es que el gran esfuerzo que hacen todos los países para que Irán no lo tenga, porque tienen miedo a esa reacción que puede venir de la radicalización, del fanatismo religioso, etc. Pero la verdad es que yo no creía que podía desatarse una tercera guerra mundial. Por esto que te digo, nadie gana, pero sí puedes alentar otras cosas que son problemas posteriores para otras potencias como China, que está mirando muy, no de lejos, pero sí con mucha atención lo que pasó en Ucrania, lo que pasó acá, porque sus pretensiones están en el mar de la China, están en la isla rebelde, para tomar cuenta de que en cualquier momento ellos pueden desatar, cuando lo crean oportuno, el aspecto militar. Aún no lo tienen desarrollado de la manera que ellos consideran estar integrados al primer mundo. Yo recuerdo, y con eso termino, hace 28 años exactamente estuve en Beijing
invitado a través de Diógenes Martínez Doy, el intermediario que nos llevó a representantes del entonces Encuentro Nacional con Guillermo Caballero, que lamentablemente hace un mes nos dejó. Y estuvimos con él, reunidos con el Departamento Internacional del Partido Comunista Chino. Y ellos nos dijeron una cosa que me quedó grabada. Nosotros hoy estamos con 300 millones en extrema pobreza, de chinos en extrema pobreza. Cuando logremos sacarlos a ellos de esa condición, estaremos ingresando en el primer mundo. Y nos daban un plazo de 2030. En el 2025 ya han superado ese estadio. En consecuencia, yo creo que China va a disputar en su momento también la hegemonía militar. Hoy no está en condiciones. Así mismo es. Sí, la verdad que repasando un poco China, nomás antes de terminar, Mario, los chinos sacaron 1.150 millones en la línea de pobreza en 40 años. Multiplicaron por 50 su Producto Interno Bruto y se convirtieron en la economía número 16 en la segunda. Y la proyección de crecimiento es para el 35-40 la primera. Así que lo que realmente están haciendo, y me decía un amigo argentino con lo cual hablé para hablar sobre todo esto, me decía, ¿qué están haciendo los chinos? Le dije, y me dijeron, los chinos están observando, ellos están viendo lo que está pasando, de ahí van a ver qué error comete fulano, Estados Unidos, qué error. Ellos están en este momento en la gradería mirando qué ocurre, están ganando experiencia para cuando ellos sean los primeros. Le agradezco mucho, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Germán, un gusto estar acá. Muchas gracias, Domingo. Hasta la próxima. Cuando quieran. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Benjamín, un placer. Un saludo cordial para todos. Gracias, muchas gracias, Mario, un placer. Igualmente un placer compartir con todos y contigo una vez más. Bueno, esto me vas a acordar, y quiero que se queden, me vas a acordar cuando John F. Kennedy una vez citó a los 30 premios Nobel que estaban en ese momento en los Estados Unidos, había 30 premios Nobel, y le invitó a cenar y dijo, bueno, nunca estuvieron tantas mentes brillantes cenando en la Casa Blanca cuando posiblemente Thomas Jefferson cenaba acá solo, dijo. Y realmente nunca tuve mente tan brillante en el programa como para hablar de algo que es algo que saben tanto y que en este momento está tan en la picota a nivel mundial. Nos vamos, Noelia. Nos vamos, Germán. Si Dios quiere, nos encontramos mañana a las 6 de la mañana en Marcando Pautas. Gemavi fue presentado por Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Aseguradora Yacyretá, te acompañamos siempre. MC Group, cargas y encomiendas, justo a tiempo. Tupiru Villá, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Isuzu, para los que son 4 por todo, como vos. Cooperativa Capiatá, juntos alcanzando metas.